No, gracias a ustedes por el espacio. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a escribir Carnada? Bueno, Carnada tiene como protagonista, más allá de que personajes, un pueblo. Es un pueblo ficticio que bauticé Paso Chico, y que podría estar en el mapa de Uruguay, pero en verdad no. Y es un pueblo que se basó totalmente en mi experiencia de vivir en el interior de Uruguay durante 10 años. Creo que esa fue como, sí, la búsqueda inicial más que nada, ¿no? Como poder generar un territorio de ficción que me permitiera como hablar de ciertos temas, que me permitiera, por ejemplo, hablar de la violencia naturalizada en las pequeñas comunidades, que me permitiera hablar de esos cambios que suceden en la adolescencia, ¿no? En esas edades transicionales donde dejamos de ser niñas y pasamos a ser adolescentes. Esos eran como quizás los grandes temas iniciales que me interesaba contarlos, pero necesitaba como un escenario, un espacio donde hacer que eso sucediera, ¿no? Digamos que es el proceso de la vida de un adolescente a adulto. No, de una niña a adolescente. Seguimos a Marga, que cumple 13 años al comienzo del libro, y la seguimos durante un verano. Es muy, muy breve el tiempo que abarca la novela, pero es un verano que es muy particular para ella, porque conoce a dos personajes que son clave en su vida, digamos, que un poco tuercen ese verano. Eh, y bueno, por eso me centré en ese momento, ¿no? Veo que aquí haces un enfoque en que Carnada es una novela de prosa hipnótica. ¿A qué te refieres con ello? Bueno, eso es algo que pone la editorial, no es que yo lo diga. eh, Entiendo que tiene que ver un poco con, no sé, la forma de la escritura, pero eso es una pregunta para los editores. Los editores. Oye, también quisiera preguntarte cuánto tiempo te llevó desde que iniciaste con la idea hasta que ya terminaste con el último punto del libro. Bueno, Carnada es mi primera novela y para mí fue un proceso, no sé si largo, pero fue un proceso de 3 años en total, donde no estuve todo el tiempo escribiendo, pero sí hubo un proceso de ensayo y error, ¿no? Como esta cosa cuando haces algo por primera vez, que no sabes muy bien cómo hacerlo ni cómo querés hacerlo, pero tenés una idea en mente hacia dónde querés llegar. Entonces creo que me pasó un poco eso, ¿no? Como había como una pulsión de reescritura, sobre todo. Es una novela que está muy reescrita. Aparecía un capítulo y lo trabajaba mucho, entonces estaba esa cosa de, bueno, avanzo 2 pasos y retrocedo 3, todo el tiempo era como eso. Pero bueno, ahí va pasando el tiempo y el proceso se va aceitando y también una va ganando un poco de seguridad en lo que escribe, ¿no? Por esto de hacer las cosas por primera vez. Y bueno, en total, sí, fueron 3 años de trabajo, un proceso de 3 años. 3 años, comentabas ahorita algo importante, la primera vez. ¿Cómo te sientes estando aquí en una de las ferias más importantes que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, siendo tu primer libro el que presentas en esta feria? Bueno, me siento muy emocionada, creo que esa es la palabra en general, ¿no? Como Bar Barcelona también como invitado en Guadalajara, trayendo un libro que es muy uruguayo. Creo que se cruzan como muchas cosas que son importantes para mí. Yo viví en Barcelona 2 años, viví en Guadalajara un año cuando era niña, entonces es particularmente emocionante para mí poder volver a estar acá después de 25 años de haber pisado Guadalajara por primera vez y traer Carnada, traer mi primera novela, no sé, lo siento como una gran oportunidad, en verdad. Y también quisiera preguntarte, en este caso, um, ¿tienes alguna inspiración en este caso para el momento cuando decidiste crear o empezar a escribir? Fueron 3 años largos, no fueron fáciles. Hubo también dificultades a la hora de escribir, pero algo te inspiró, más allá de a lo mejor un familiar en algún grupo. Yo creo que la inspiración es muy literaria, ¿no? Hay algo que pasa cuando uno lee un texto eh,
que realmente te pone en un lugar, te pone en una atmósfera, te pone una emoción en el pecho y, y creo que pasar de ser lectora a querer escribir tiene mucho que ver con eso, como poder crear tus propios ambientes, tus propios espacios, las propias emociones que querés poner en los lectores. El libro este tiene un epígrafe de Rulfo, él fue muy importante en la escritura de este libro. Hay otra mexicana que fue muy importante en la escritura de este libro, que fue Fernanda Melchor con su novela Temporada de Huracanes. Creo que si tuviera que resumirlo en dos grandes inspiraciones, y aprovechando que estoy en México, como que te diría ellos dos, como dos fuerzas narrativas muy potentes que al leerlas me generaban muchas ganas de escribir. Además, con Rulfo me pasaba algo muy extraño, que es que a veces tenía que reconectar con mi propia escritura, ¿no? Como que no siempre las veces que te sentás a escribir podés escribir, a veces tenés que hacer como un ejercicio de reconexión y a veces me leía algún cuento del Llano en Llamas que enseguida me ponía como en un lugar emocional y atmosférico y después de leer el cuento me volcaba a mi propia escritura, ¿no? Como estar bajo la influencia de una narrativa tan potente. Entonces creo que más allá que dejarme influir por personas y demás, creo que las influencias principales tienen que ver con lo literario y tiene también que ver como con la memoria emocional, ¿no? De este pueblo que te contaba inicialmente que intenté construir desde la ficción. Claro. Tocabas también una parte de las emociones, nos comentabas ahorita. ¿Qué emociones va a poder encontrar un lector al inicio del libro y conforme se va desarrollando la novela? Bueno, es un libro muy incómodo. Es un libro muy incómodo. El primer capítulo es un capítulo muy incómodo. eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero sí es un capítulo muy cargado de violencia y que funciona un poco como una advertencia también al lector. Es como si hubiera un cartel en las afueras del pueblo cuando estás entrando y te dijera algo como, bueno, cuidado. Un poco funciona de esa manera. Pero después el libro también tiene muchos momentos de ternura y tiene momentos que intentan hacerte reír, ¿no? Como porque creo que un libro se vuelve muy pesado, como un libro solamente buscando la incomodidad del lector o buscando mostrar ciertas violencias. Me parece que cuando se mezcla con otras cosas es cuando de verdad se puede poner la luz donde uno quiere ponerla, ¿no? Entonces diría que sí, que es un texto incómodo, pero que también tiene la ternura de la protagonista, que es una adolescente de 13 años, ¿no? Tiene la ternura de un pueblo que es una comunidad que tiene sus luces y sus sombras, que te puede hacer reír en determinados momentos. Tiene la ternura de Olga, que es la comadrona del pueblo, que funciona como desde un rol materno prestado a la protagonista. Entonces sí, creo que se balancea entre esos dos lugares, ¿no? Entre la incomodidad y entre cierta ternura. Decías ahorita en esta pregunta que tienes el capítulo 1 un poco más fuerte. ¿A qué público decidiste enfocarte? Yo creo que estoy buscando un público que se interese por la literatura en general, ¿no? Este es un libro que podría leerse como muy uruguayo, pero en verdad es un libro que funciona como la unidad pueblo funciona de forma muy universal. Un pueblo es un pueblo en cualquier lugar y eso es algo que he aprendido mucho con los lectores de este libro. Entonces, creo que busco la complicidad de un lector que le guste la literatura latinoamericana, no solo la uruguaya, ¿no? Sino como una literatura más latinoamericana, con una identidad de pueblo, ¿no? Eh, por ejemplo, esta edición, que es la edición española, me sorprendió un montón porque cuando estaba ya promocionando el libro me encontré con un montón de lectores que me decían, bueno, pero estas cosas también pasan en mi pueblo, ¿no? Y yo no me imaginaba que en pueblos de España pasaran cosas así. Pero hay algo ahí como del intercambio con el lector y de poder charlar como de experiencias personales, ¿no? Y de acercar y que la literatura sea como fuente de conversación y de intercambio, que es al menos lo que a mí me interesa con el escribir en general.